Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos su cronología, su vida como si hubiera existido realmente. Bien, a partir de esta semana vamos a introducir una nueva sección en el canal que la vamos a llamar Lugares de Ficción y que haremos un poco la historia de esos lugares que aparecen en películas, en series de televisión, en novelas, en cómics, etcétera, en videojuegos y que han tenido una trascendencia en los personajes de ficción. Bien, hoy vamos a empezar por este lugar de ficción llamado Gallifrey. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Gallifrey es el planeta ficticio que aparece en la serie británica Doctor Who, que es el mundo natal del Doctor, el protagonista de la serie, y de los Señores del Tiempo. Antes estaba localizado en la constelación de Casterburus, como vemos que comentan en capítulos como las pirámides de Marte o el ataque de los Cybermen, y en las coordenadas galácticas 10-1100-02 desde el centro galáctico. Y estaba más o menos a 250 millones de años luz de distancia de la Tierra, como se contaba en la película de 1996 Doctor Who, la película. Esto lo colocaría en el exterior de la Vía Láctea, la que igual cuenta con un diámetro de unos 100.000 años luz. Un emisario de los Señores del Tiempo indicó que había viajado 29.000 años luz, lo que lleva a pensar que esta era la distancia hasta el mundo natal de los Señores del Tiempo. Aunque se hace más caso a la cifra determinada en la película. Al final del especial del Día del Doctor, el planeta fue congelado en el tiempo en una pintura tridimensional de arte galifreyana, cambiando su ubicación a la galería clandestina de los archivos negros de la organización UNIT. Durante la primera década de la serie de televisión, el nombre del planeta del Doctor nunca fue revelado, apareciendo en pantalla por primera vez en The War Games de 1969 durante el juicio del segundo Doctor. Se le identificó por primera vez por su nombre en The Time Warrior de 1973. La posición de Gallifrey en la serie moderna, ya saben, la que empieza desde 2005, se comentó durante los 3 primeros años. En la primera temporada moderna se indica que Gallifrey ha sido destruido junto al Imperio Dalek por el Doctor en la Guerra del Tiempo. Y no se nombró el planeta en la serie moderna hasta el capítulo La novia fugitiva, el especial navideño de 2006. Apareció un flashback en El sonido de los tambores de 2007 y tuvo un papel importante durante el fin del tiempo entre 2009 y 2010. También apareció en el episodio El nombre del Doctor de 2013 y de nuevo en el Día del Doctor del mismo año. Desde el principio de la serie moderna en 2005 hasta 2013, se estableció que el Doctor había destruido Gallifrey para poner fin a la Guerra del Tiempo, para matar a los Daleks y a los Señores del Tiempo. Durante ese tiempo el Doctor vivió con la culpa de la destrucción de su planeta y de su gente, lo que fue una base de argumental en gran número de historias. Pero en el episodio especial de la conmemoración del 50 aniversario, llamado el Día del Doctor, se hizo un cambio retroactivo de la continuidad, mostrando que en realidad a última hora el Doctor Guerrero no activó el arma de destrucción masiva conocida como el Momento, sino que en su lugar convocaron a las 13 encarnaciones del Doctor, que combinaron las 13 TARDIS al mismo tiempo, logrando congelar Gallifrey en un punto del espacio y del tiempo, donde quedó en animación suspendida. A partir de este momento, la misión del Doctor será pues buscar a lo largo del espacio y el tiempo Gallifrey para localizarse y reencontrarse de nuevo con su civilización de los Señores del Tiempo, que como se descubre finalmente no fueron destruidos, aunque ninguna de las encarnaciones entre el 9º, 10º y 11º Doctor hasta ese punto recordarán este suceso por el revuelto de corrientes temporales que se produjo en ese momento.
Bien, si nos basamos un poco en la geografía, está localizado en la constelación de Casterburus, como le hemos dicho antes, desde el centro galáctico Cero. Varias fuentes indican que se encuentra en el centro de la galaxia y además se especifica que, o el doctor especificó que no estaba en un punto exacto, sino que era lo más cerca de lo que se podía estar de un agujero negro. Gallifrey es varias veces mayor que la Tierra. Se duplicó en 8 ocasiones por un proceso conocido como criptoformación para crear los 9 Gallifreys. Se utiliza tanto para confundir a los enemigos como para lugar de refugio. Tiene por lo menos 2 grandes lunas y un sistema de anillos parecidos a los de Saturno. Una de las lunas se llama Pacigi Gallifreya y era de color cobre y brillaba con tanta intensidad por ser vista por el día. La segunda estrella aparecía en el sur por la mañana, por lo que hacía que las montañas brillaran. La estrella principal es grande, roja y dorada, y el sistema contiene otros 5 planetas, entre ellos Can, Polar Fry y un asteroide llamado Casterburus de Pfister. Desde el espacio, Gallifrey es visto como un planeta de tierra anaranjada y lagos grises. Estaba tan próximo a las principales rutas estelares que se debía solicitar permiso para atravesar su sistema. Tiene una serie de accidentes geográficos, continentes y regiones como el salvaje Endeavour, donde se encuentra el Capitolio, la capital de Gallifrey, en la Tierra o Valle de la Muerte, donde se sitúa la tumba de Rassilon y el sur de Gallifrey. Como montañas tiene el Monte Cadón, Monte Pulmón, Monte Perdición y las montañas Consuelo y Soledad. Después tiene algunos ríos, lagos y océanos como el río Canflood y el lago Ávidos. Y los asentamientos y principales ciudades son la Ciudadela, la capital del planeta donde se encuentra el Capitolio, centro de poder de los Señores del Tiempo, y fue la ciudad más grande de Gallifrey y el lugar donde se situaba la Academia de los Señores del Tiempo y la mayoría de las personas del planeta. Arcadia era la segunda ciudad de Gallifrey y la tercera en importancia era Oliesti. Bien, vamos a hablar un poco de la historia. Empezamos por la Pythia. El concepto de Pythia se discute más a fondo en las Nuevas Aventuras, una serie de libros derivados con licencia, en particular las novelas de Virgin's New Adventures y Virgin's Missing Adventures, y en menor grado de consistencia sus sucesoras, las novelas de la BBC Books Doctor Who, debido a las bajas impresiones de Virgin, su falta de disponibilidad general fuera de Gran Bretaña y el hecho de que nunca se ha traducido, su influencia es desigual dentro de la comunidad de fanáticos del Doctor Who. Las novelas de Virgin y de BBC se basaron en gran medida en el llamado Plan Maestro de Carnell, ideado por el exeditor de guiones de Doctor Who Andrew Carnell, que suponía que explicaba los orígenes del Doctor y sus vínculos con la historia antigua de Gallifrey. Se suponía que los elementos del Plan Maestro debían revelarse en el transcurso de la permanencia de Carnell en la serie, pero finalmente, cuando el programa dejó de producirse en 1989, solo aparecieron indicios de ellos en las temporadas 25 y 26. Según las novelas, hace unos millones de años el planeta Gallifrey era el hogar de una civilización que podía ver todo el pasado y el futuro. El antiguo Gallifrey también era un matriarcado gobernado por una religión mística consistente en el culto construido alrededor de la Pythia, una gran y poderosa sacerdotisa intercesora entre los dioses y los galifreyanos. También se llamaba la Pythia a la orden religiosa completa formada por las sumas sacerdotisas, sus seguidores y acólitos. La civilización antigua de Gallifrey fue una de las primeras en hacer su aparición tras el Big Bang. La Pythia y su dominio del pasado y del futuro proporcionó un imperio inmenso a los galifreyanos. La leyenda cuenta que existían naves espaciales llamadas Bows, que utilizarían un sistema arcaico y paranormal que les permitiría viajar en el tiempo. Los héroes de Gallifrey. Entre los antiguos galifreyanos había sensibles al tiempo, marcados por su pelo rojo, que pilotaban las primeras naves espaciales galifreyanas. Rassilon sería uno de esos pilotos del tiempo conocidos como héroes.
tanto como título o como término de adulación. Además, Rassilon como científico se oponía al poder religioso y monárquico ejercido por la Pitia. La guerra de los grandes vampiros. Durante el periodo donde Gallifrey estaba en guerra contra los grandes vampiros, Rassilon comanda una flota de bowships que gana la primera batalla. Como resultado, su movimiento racionalista obtiene apoyo popular y político. El golpe de estado de Rassilon. El gobierno de la Pitia finalmente es derrocado por Rassilon y otros dos científicos, Omega y el otro, The Other, que era una figura misteriosa cuyo nombre real se ha perdido en la historia de los galifreyanos. Esto marca el comienzo de la revolución intuitiva que convierte a Gallifrey en una sociedad basada en la racionalidad y en una república con un presidente electo. Aunque seguía existiendo un sistema de castas, los tres son en última instancia responsables del movimiento de Gallifrey y hacia una sociedad puramente científica. El otro fue el encargado de apaciguar y cuidar al pueblo de Gallifrey después de la desaparición de la Pitia. Aún hoy se celebra en Gallifrey el Other Side, la fiesta de recuerdo del otro. Los padres de la revolución intuitiva y el germen de la sociedad, los señores del tiempo, son pues Omega, Rassilon y el otro. La maldición de la Pitia. Cuando es derrocada, la Pitia maldice a los galifreyanos volviéndolos estériles, para después arrojarse a un abismo suicidándose. La maldición hace que esa misma noche nazcan todos los niños en gestación muertos, incluido el propio hijo de Rassilon. Perseguidos, sus sacerdotisas y acólitos huyen a un planeta cercano donde se convierten en la Hermandad de Karn. Los telares de Rassilon. La maldición de la Pitia obliga a Rassilon a encontrar una nueva forma de reproducirse. Por esa razón crea los telares, máquinas de clonación que pueden crear nuevos galifreyanos para reemplazar a los muertos. Los telares finalmente se incorporan a las grandes casas de primos, que son las grandes familias de Gallifrey, las cuales reciben una cuota de miembros no pudiendo usar el telar hasta que uno de ellos haya muerto, para regular los niveles de población y así organizar la nueva sociedad. Los señores del tiempo nacen completamente desarrollados de los telares, aunque todavía necesitan ser educados. En la serie de televisión se ha mostrado muchas veces la versión infantil del Doctor. Por este motivo se suele considerar que los galifreyanos pueden ser formados a partir de uno o varios conjuntos de ADN, tejidos en el telar. Además se supone que efectivamente el nuevo galifreyano o galifreyana nace completamente formado pero con la forma de un niño humano. Omega. Omega fue un famoso astrofísico e ingeniero, cofundador de la Sociedad de los Señores del Tiempo. Gracias a la mediación del Otro se crea una alianza entre Omega y Rassilon. Juntos realizaron experimentos que les llevarían a controlar el tiempo. Además era miembro del Alto Consejo de Gallifrey. Recibió ayuda del Otro para desarrollar la mano de Omega, un manipulador estelar remoto y que podría usarse para controlar las reacciones dentro de una estrella. Usando la mano y acompañado por el Otro, Omega realizó ajustes en la estrella Kaba y que estaba cerca de Gallifrey en un intento de dominarla y así proporcionar una fuente de energía para los experimentos de viaje en el tiempo que estaba realizando con Rassilon. La estrella colapsó en una supernova que terminó convirtiéndose en un agujero negro compensado. El experimento salió mal, pero al final funcionó, dándose por muerto a Omega. Milenios después, durante los eventos de la serie Doctor Who de Three Doctors, se reveló que Omega no había muerto, sino que había sido enviado a través del horizonte de eventos a un universo de antimateria, quedando atrapado allí desde entonces. Aunque pudo dar forma a ese universo de acuerdo con su voluntad. Eso significaba que no podría abandonarlo nunca. Finalmente, Omega considera que toda la gloria de los señores del tiempo es debido a su trabajo y que ha sido traicionado por estos, al no buscarlo tras su desaparición. Esta razón terminó por corromper su mente hasta el punto que llegó a amenazar a todo el universo. Su exilio y soledad lo volvieron bastante loco y buscó vengarse de los señores del tiempo por abandonarlo. Fue la única persona que vivió en el universo de antimateria que posteriormente gobernó. Sin embargo, su existencia en este reino le arrebató su cuerpo, dejando solo su voluntad consciente intacta. El tercer Doctor le cuenta a Omega que para los señores del tiempo aún era venerado como uno de los grandes de Gallifrey y aún se le recordaba con cariño.
Omega continuaría buscando venganza. Hizo 2 intentos para volver a ingresar al universo de la materia positiva en The Three Doctors. Intentó forzar al Doctor a tomar su lugar en el universo de antimateria para que pudiera salir de él. Y en el arco de la infinidad intentó crear un nuevo cuerpo para sí mismo utilizando los datos biológicos del Doctor. Ambos intentos fueron frustrados por el Doctor y su universo fue destruido en The Three Doctors, cuando fue engañado para tocar la grabadora del segundo Doctor, que había permanecido en la materia cuando los otros se convirtieron en antimateria. Al entrar en contacto materia y antimateria, estas se anulan y aniquilan en una gran explosión. Así murió Omega. El Ojo de la Armonía. Posteriormente, Rassilon capturó el núcleo del agujero negro y utilizó su poder para perfeccionar la tecnología del viaje en el tiempo. Rassilon luego tomó el control de Gallifrey como Lord Presidente. El núcleo finalmente se conoció como el Ojo de la Armonía y el nombre de Omega pasó a ser una leyenda heroica. Por ese motivo, para muchos el primer Señor del Tiempo fue Omega y para otros Rassilon. La Academia del Tiempo o la Academia de los Señores del Tiempo era una escuela a la que asistían las galifreyanas y galifreyanos que aspiraban a convertirse en señores del tiempo. No todos los niños de Gallifrey tenían la opción de estudiar en la Academia del Tiempo y de estos no todos terminaban sus estudios, algunos incluso fallecían en el proceso. Según el 10º Doctor, a los niños de Gallifrey los apartaban de sus familias a los 8 años para comenzar su instrucción. Parte de la iniciación consistía en mirar a la cisma desenfrenada. Se ve en el capítulo The Sound of Drums. Los señores del tiempo pasaban siglos en ella. Había una cuna tardis en la Academia de los Señores del Tiempo para los estudiantes que habían formado un vínculo simbiótico, pero que no habían salido aún de la Academia. En la Academia se representaban las 6 secciones, clases o castas, en las que se dividían los Señores del Tiempo. La principal y más importante, a la que pertenecían el Doctor, Ramona o Rassilon, fue la sección pridoniana. Las otras 5 eran la sección arcaliana, sección Sendel, sección Cerulia, sección Dromeyana y sección Patris. La Academia en tiempos del Doctor la clase del Doctor tenía 26 miembros y 3 de ellos se retiraron de forma prematura heridos y 2 habían fallecido hacia la 7ª encarnación del Doctor. El Doctor formó parte de un grupo de estudio llamado Deca en la Academia del Tiempo. Los Deca estaban compuestos por Zela Sidma, que era el propio Doctor, Koshei, el amo, y Mortimus, el monje, Usas, la Rami y Magnus, el jefe de la guerra. Tebedia Troculosan era el director de la academia cuando el Doctor estudió en ella. Cuando un galifreyano conseguía el rango del Señor del Tiempo Junior en la academia, recibía un núcleo simbólico para poder utilizarlo en la tecnología de las TARDIS, etc. Para graduarse pasaban por exámenes que debían aprobar con más del 51% de calificaciones. Como aprobó el Doctor y como en otros casos el personaje de Romana tuvo mejores notas. Estas pruebas se podían repetir para incrementar las calificaciones y estos resultados eran confidenciales. El periodo de los tiempos oscuros. Rassilon, convertido ya en presidente del Alto Consejo, emprende de nuevo la guerra contra los grandes vampiros. Resultó ser una guerra tan despiadada y sanguinaria que los señores del tiempo juraron volverse neutrales y no volver a ninguna guerra. Es la primera gran regla de los señores del tiempo. El gobierno de Rassilon se vuelve dictatorial. Por este motivo recibe la oposición de muchos, lo que hace que Rassilon selle el planeta para que nadie pueda escapar. Y comience una purga asesinando a miles de galifreyanos. El otro se opone, por lo que Rassilon encarcela a su familia obligándolo a cumplir su voluntad. Rassilon había sellado Gallifrey previniendo cualquier ataque físico a través de una barrera impenetrable denominada campos de fuerza cuántico y bloqueando cualquier intento de incursiones teletransportadas con la barrera de transducción, que puede ser reforzada para repeler la mayoría de ataques de este tipo de tecnología. El otro, sintiéndose encarcelado en Gallifrey, termina suicidándose arrojándose a los telares donde su ADN se disolvió. Años más tarde nació el Doctor, del cual se dice que es la reencarnación del otro. Durante el gobierno de Rassilon, los señores del tiempo abusaron de su poder
interviniendo en las demás especies del universo, manipulándoles en muchos casos con consecuencias fatales. Destruyen Randos, obligándolos a exiliarse, terminarían en la Tierra, y regalan tecnología nuclear a los Minios, los cuales comienzan una guerra civil que casi los termina destruyendo. También empiezan a secuestrar a miembros de otras razas y a estos se les obliga a luchar a muerte en la zona de la muerte donde estaba construida la Torre Oscura. Después de estos sucesos, el Alto Consejo de los Señores del Tiempo promulga la segunda gran regla, la no interferencia en la vida de otras razas, sancionando que cualquier señor del tiempo que incumpla una de ellas, neutralidad o no interferir, será condenado a muerte. El Doctor es condenado a muerte durante la primera época de la serie por esos motivos, impidiéndole Gallifrey usar la TARDIS mientras se resolvía su situación. Como saben, finalmente escapó. También fue condenado a muerte por los mismos motivos durante la segunda época de la serie. Las barreras protectoras creadas durante el gobierno de Rassilon permiten pues a los señores del tiempo observar las acciones del resto del universo sin tomar partido en sus problemas. Estas barreras de seguridad han sido rotas una vez por los Sontaran por manipulación más tecnológica de los Bardan, que sobornaron al Doctor para sabotear a ambos desde dentro. La muerte de Rassilon. Rassilon había buscado la inmortalidad para gobernar Gallifrey por siempre, pero en la novela God Opera finalmente se convierte en un vampiro para alcanzar tal fin. Rassilon es depuesto y muere en extrañas circunstancias, siendo enterrado en la Torre Oscura. El nuevo orden de los Señores del Tiempo. Tras la desaparición de Rassilon, los Señores del Tiempo reparten el poder que ostentaban entre los miembros del Alto Consejo. Así, el Consejo lo conforman el Lord o Lady Presidente, el Lord o Lady Canciller, el Castellano y los 6 Lores Cardinales. El Consejo Interno estaba formado por miembros más poderosos de Alto Consejo. El Lord Presidente era el miembro más poderoso y tenía una autoridad casi absoluta, pudiendo usar el enlace a la matriz, una gran red informática que contenía el conocimiento de todas las generaciones de señores del tiempo. El resto del Alto Consejo lo conformaban el Castellano, que controlaba a la Guardia de Cancillería y con ello la seguridad de Gallifrey, y los 6 Lores Cardinales, que representaban las secciones también conocidas como castas. Durante la última Gran Guerra del Tiempo, la Divina, dirigente de la antigua Hermandad de Khan, se convirtió también en un miembro del Consejo. Actuaba como profeta registrando el futuro, pero solo con vagas predicciones escritas en papel. La protección de los Señores del Tiempo era llevada a cabo por la Guardia de Cancillería. Se os protegían el Capitolio, investigaban crímenes y capturaban delincuentes. Los asuntos más secretos o cuestionables los llevaba la Agencia de Intervención Celestial, que se había creado para ser un arma encubierta de Alto Consejo y para salvaguardar los intereses y los secretos de los Señores del Tiempo. Gran parte de estos intereses iban contra la política de no interferencia, así pues las acciones de la Agencia de Intervención Celestial no eran públicas, ya que sus agentes incurrían en las leyes fundamentales de Gallifrey. Gobierno de Ramona. Según la historia, Ramona fue uno de los Señores del Tiempo más importantes que ha existido. Era más inteligente que el Doctor, hacia el cual al principio mostró mucha animadversión, y tras la muerte de Rassilon y la desaparición del Doctor, que fue siempre candidato a Lord Presidente, Ramona fue elevada a Lady Presidenta del Alto Consejo. Durante la primera etapa de la serie, Ramona participó como compañera del Doctor en el serial conocido como La Llave del Tiempo. Durante su gobierno se produjo el conflicto interno de El Tiempo Libre, un grupo terrorista galifreyano que estaba en contra de las prácticas de los Señores del Tiempo. También al final de su gobierno surgió la guerra más grande que haya existido nunca, la Guerra del Tiempo. La Guerra del Tiempo pues, fue conocido como un conflicto entre dos especies, los Daleks y los Señores del Tiempo, que aparentemente terminó con la aniquilación por parte del Doctor de ambas razas. La justicia en Gallifrey. 10.000 años antes de la época del Doctor, los delincuentes eran encarcelados en la prisión de Shada, en un intento de que ellos estuvieran allí hasta que se decidiera un castigo apropiado. Durante la época del Doctor, este método se dejó de usar y se reemplazó con la desintegración. Morbius fue ejecutado de esa forma, pero se le permitió que existiera como un cerebro. Había dos formas de intervención ilegal,
ambas castigadas con la vaporización. Un clase 1 afectaba las propiedades materiales del planeta como una rotación axial y un clase 2 era cuando un señor del tiempo afirmaba ser el dios de un planeta. Los castigos causados por crímenes variaban drásticamente. Por romper la política de no interferencia, el segundo Doctor fue obligado a regenerarse y a exiliarse en la Tierra con una TARDIS que no funcionaba. Por cometer genocidio le haría perder a un señor del tiempo todas sus regeneraciones restantes. Las especies artificiales no se consideraban seres vivos, así que el genocidio era imposible. Para varios de los crímenes que el amo cometió, su castigo habría sido revertir su corriente temporal de forma que nunca hubiera existido. Para el Señor de la Guerra se llevó a cabo un castigo similar por interferir en la historia humana, ya que causó la muerte de miles, y él y varios guardias suyos fueron desmaterializados y dejaron de existir. El mundo del Señor de la Guerra se ubicó en aquel entonces en un bucle temporal. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.